Buenas, buenas. Para comenzar esta vez en el Mamut Explosivo de hoy, que vamos a hablar sobre la TV realidad de cocina, queremos empezar primero diciendo que la cocina y la televisión han vivido desde hace mucho tiempo, y quizá me equivoque, pero la versión más inmediata de esta fusión entre el paladar y la vista son los programas que sirven a manera de recetario instructivo. Aquellos como Yuri de Gortari o en tiempos más recientes de Mi Rancho a tu Cocina o La Capital. Son casi programas edu- educativos de cómo cocinar, pero también en los que la cocina se convierte en un ambiente de paz y armonía casi familiar, donde los platillos son preparados por un amigo que te invitará a su cena elegante. Con lo anterior, los reality shows, como ya hemos dicho en otros programas, tienden a ensalzar, nunca mejor dicho, sus grandes características basadas en el sensacionalismo, los trucos del montaje y nos aderezan con las recetas de los participantes y nos aderezan las recetas de los participantes con la presencia de las discusiones personales, que están ahí para llamar la atención de un televidente ansioso por el morbo de los pasteles hechos con lágrimas o de los sándwiches idiotas de Gordon Ramsay. El día de hoy estamos aquí congregados para hablar sobre el reality show, una vez más, esperando no repetirnos mucho con cosas que ya hemos dicho en otros podcasts como el de Shark Tank o el de Made in Mexico, pero esta vez pondremos el ojo sobre los programas de cocina, esperando que los mismos recursos de siempre, aderezados de suculentos platillos, nos den mucho más de qué hablar. Y estoy aquí con Art and Cinema, como siempre. ¿Cómo estás, Art? Bien, bien, buenas noches. Con lo del sándwich de idiota me ganaste. Sí, 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 me acordé. me venía tropezándome, pero bueno. Ah, mira, Sí, está sí, Yul sí. Cero en los comentarios. Éntrale, Yul, al Discord. Entra. Y además de Arta en Cinema, me acompaña el gordo Taku. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Aquí, felices. Felices. Felices como perdices. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, yo soy un fan de estos realities, entonces Ah, sí, de hecho creo que vamos, igual vamos fue por el a gordo ver. que Jody propuso este tema, ¿verdad? Sí, 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 el gordo Taku propuso este tema. Entonces, por eso estamos aquí, en realidad. Sí, desde morrito. Pues bueno, no sé si ya podemos ir empezando. Sí, Les sí, sí, iba tú, a tú, platicar. tú. Echa el chal. Su sueño frustrado fue ser chef, pero como no pudo, pues ya se proyecta en en estos programas que de hecho creo que igual es uno de los puntos, bueno, que vamos a tratar más adelante. Sí, sí, sí. Yo les iba a preguntar, o bueno, más bien para empezar, pues distinguir que hay diferentes reality show, ¿no? Es muy diferente Iron Chef, por ejemplo, que MasterChef o los realities de Gordon Ramsay o un blog de gastronomía. De cocina, Eh, ¿no? De sí, recetas. Sí, de hecho. entonces, Ah, perdón, termina. no, 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 no. Ah, de hecho, Bueno, cuando yo estaba haciendo o pensando como de qué íbamos a hablar al hablar sobre el reality de cocina, estaba pensando justamente en cómo los realities de cocina son tan distintos al otro género, ¿no? De cocina, el género del instructivo, como dije aquí en la introducción, ¿no? O sea, tú llegas a un canal que se dedica a eso, que se dedica a preparar carnes, ¿no? Ahumadas, y entonces hay todo un trato distinto del tópico de la cocina. En esos programas o en esos canales la cocina es algo familiar, ¿no? Es algo cercano. Ujú. Y es completamente opuesto a lo que vemos en los reality shows de cocina, que están aderezados con violencia, competiciones extremas, ¿no? Y hasta un ambiente místico, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablas sobre Iron Chef, que de hecho lo puse casi hasta el final de esta escaleta que yo había construido, este, me acuerdo que era una cuestión épica, ¿no? Era como ver a los Power Rangers pelear o ver a dos sí, samuráis de la cocina que se van a enfrentar, ¿no? Y eso es completamente distinto a lo que estamos viendo nosotros en otros programas como que no son reality, ¿no? Que son más instructivo como La Capital, por ejemplo. Ujú. Sí, no, sí, perdón, Art. sí, y bueno, lo que decías de que son diferentes, por ejemplo, yo encontré, bueno, obviamente ese tipo de programas tienen sus fans, ¿no? Pero igualmente tienen detractores, y no solamente incluso entre público inexperto en cuanto a la cocina, ¿no? Sino igualmente eh, espectadores profesionales o chefs en todo caso, porque, por ejemplo, yo encontré un artículo en el que un chef llamado Jacques Pepi, francés,
mencionaba, o bueno, publicaba en este texto que este tipo de realities, por ejemplo, dan una mala fama a cómo es el mundo de la cocina o cómo puede ser el entorno laboral de esto, causando que, por ejemplo, muchos jóvenes no se quieran adentrar, ya que, por ejemplo, podrían, no sé, sentir la presión o quebrarse al no poder ser capaces de sobrellevar este ritmo de trabajo, ¿no? Sí, es que, bueno, ahorita estoy pensando, por ejemplo, me acordé de un capítulo de Doctor House en el que hay una chava que está enferma y era chef. Y entonces van a la cocina y está el chef gritándole a todos, ¿no? Entonces yo siento que, digo, no sé si así sea O, el o- o mundo de como, la o como cocina. o como en Ratatouille, Ajá, o que como en Ratatouille. Ajá, que se están gritando todo el tiempo. O sea, yo no sé si sí sea el mundo sí, de la sí, sí. cocina y yo creo que igual y es una interpretación de la televisión, Más pero dramática, ¿no? Como para darle ese estilo dramático a algo mundano, como lo sería simplemente la cocina. sí, sí, sí. Y entonces ves el reality show en el cual Gordon Ramsay le esté diciendo a los participantes que son sándwiches idiotas y, y completamente, pues te pierde, ¿no? O sea, dices, no, yo no quiero que me griten, ¿no? O sea, yo por qué me atrevería a eso. No sé si estás hablando del artículo que me pasaste hace rato. Eh, ¿Cuál? Bueno, el que te dije, de que según le da la fama, se llama ¿Cómo los reality de cocina dan afect- mala fama? ah, Ajá, ok. afectan. Afectaron a la industria del restaurante, Ah, ese ¿no? es otro. Ese Ah, es ese es otro. otro que te... Ah, Sí, porque sí. en el caso del otro artículo, la telerrealidad y los efectos en los restaurantes, en la industria de los restaurantes, ahí hablan sobre cómo los comensales cambiaron en su forma de ver en la cocina a raíz de estos reality shows. Antes el comensal iba y no sabía qué esperar, ¿no? Pero ahora va esperando que sean platillos súper elaborados, ¿no? O que haya misticismo detrás de la comida que está comiendo. Y entonces el artículo decía que tendemos ahora, ya que somos expertos en cocina gracias a los reality shows, a creer que sí sabemos, ¿no? De cómo se hace la comida, ¿no? Que ingerimos. O de cómo es el Sí, mundo de la gastronomía. y cada reality como que inyecta, bueno, esto lo podemos desarrollar un poco más, pero como que inyecta cierta ideología de lo que es la comida que merece ser comida, ¿no? O sea, como cuáles son los cánones o preceptos eh, de la cocina, ¿no? Y cuál es, como que el reality tiene ese discurso que a veces no es tan obvio que está ahí, ¿no? Claro. O sea, pues bueno, obvio, pues eh, Ramsey, mm, pues funge como el experto, ¿no? O sea, Mm. hay como esta figura en todos los realities del que sí sabe cuáles son las cosas, ¿no? Sí, de Pero hecho, pues, es ahorita medio estaba viendo. problemático, ¿no? Ajá, estaba viendo Masterchef y un video que tú me mandaste en el cual el chef Benito está cagando absolutamente un güey. Y- pero mal, ¿no? O sea, Ay, mal yo pedo. O pensé sea, lo está cagando así de que cállate, está en un cállate el baño. hocico, ¿no? Y entonces, Amo ese video, güey. sí, lo ves todos los días, ¿no? Cuando despiertas para sentirte feliz. Sí, Bueno, está lleno de vida. estaba viendo ese video y me percaté de lo que estás diciendo ahorita. O sea, hay como una estructura jerárquica muy bien delimitada en este tipo de reality shows en los cuales el juez es el juez y te callas el hocico, ¿no? Y entonces se forman como mitos alrededor de los chefs que están en estos reality shows como grandes figuras de la gastronomía, que muchos de ellos sí lo son, pero aparte su figura se ve aún más enaltecida, que creo que es algo que decíamos también en el caso de Shark Tank, ¿no? O sea, tenemos a estos, o sea, te los presentan como los genios, los gurús de las finanzas, y en este caso son los genios de la cocina, ¿no? Y sus restaurantes son súper importantes. Y sí, Ramsay, no sé si era eh, tan importante cuando tenía sus restaurantes como se empezó a volver cuando ya le entró al reality show, ¿no? Por ejemplo. Sí, les da proyección, les da fama. Y Y poder, así. sí, en una entrevista le preguntaban al chef Benito y al chef Herrera que si eran los máximos exponentes de la gastronomía
Te estamos perdiendo. Bueno, por la comunidad. no te escuché nada, así te lo pongo. Pues bueno, bueno. No, te estamos perdiendo. Si quieres, cierra las pestañas que tengas abiertas y dedícate nada más No al le da, no streaming. le da para eso. A ver, Bueno. ahí estás. ¿Qué decías? ¿En qué me quedé? Ah, Ni idea. Me estabas ¿Qué te iba a diciendo decir? que le preguntaron a uno de los chefs de MasterChef de si eran los grandes de la sí, repostería. los grandes exponentes de la gastronomía mexicana. Ajá, No, y pues respondieron pues que no. claro. Pero pues pero la gente así los ve. Exacto, porque pues yo creo que ahora han de ser los chefs más famosos de México, ¿no? Y los grandes exponentes de la gastronomía mexicana, pues no están en esos programas, ¿no? O sea, están en sus restaurantes y los conoce su nicho, ¿no? Supongo. Claro. Y pues bueno, entra un tema ahí de por qué unos chefs son reconocidos y otros no, ¿no? O sea, y es un tema general de estos programas, sobre todo los de concurso, de qué tan objetivo puede ser el valorar un plato. Eh, yo creo que es un gran tema en estos realities, ¿no? Que cómo decidir si está bueno algo o no. O sea, Claro. O cuando a sea, fin de cuentas como las escalas que es da subjetivo. Ramsey al inicio del programa, cuando divide a los participantes en dos grupos, ¿no? Que les va diciendo, en una escala creo, 1 a 5 o 0 a 5, no recuerdo. Les dice, tú tienes un 2, 3, o sea, obviamente eso va a ser una valoración suya de acuerdo a sus estándares, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Eso sería como que, no, yo no sé si se podría decir que es objetivo, porque pues, obviamente a lo mejor a alguien le puede gustar un plato más que otro, o no sé cómo ustedes ven eso. Es que o sea, se me hace extraño porque de alguna forma eh, no sé qué lo sostiene o bueno, sí, o sea, como que al final es como hay un peso institucional O sea, se basa en la de experiencia, o sea, obviamente las calificaciones se basan en sus estándares para poder decirle a otros, porque rara vez, o yo no, en los programas que alcancé a ver, no vi que diera como que un 5, o sea, lo máximo era un 4. Entonces no sé si ustedes sepan de casos en los que sí les llegó a dar 5 a los participantes. No. O sea, yo no me acuerdo, por ejemplo, de Hell's Kitchen o de cualquiera de los programas de reality de Gordon Ramsay. Solo me acuerdo por ejemplo, del que les arreglaba la cocina. O sea, que lo llamaban para que reparara restaurantes y los convirtiera en restaurantes exitosos. sí, eso era muy bueno. Sí. Y que eso era como una mezcla entre reality show de casas, ¿no? De arreglo tu casa con reality show de Sí, restaurantes. Y, pero con un formato muy atractivo porque toda la primera parte, que es como la crítica al restaurante, es muy divertida y es muy morbosa de ver, ¿no? O sea, yo como un aspecto de MasterChef y de del que hablabas, de Kitchen's Nightmare, creo que es. ajá, creo que sí. Pues es que hay un gran morbo, ¿no? Por cosas que nos van a mostrar, o sea, peleas, gritos, los regaños como el del Chef Benito, así. Está interesante como o sea, no es solo la cocina, ¿no? Lo que, lo que es atractivo en estos realities. Otra cosa, bueno, ahorita se me está viniendo a la mente esto, pero no lo quiero dejar pasar. Como que ya abrimos un buen de temas, ¿no? Y Ajá, no no los estamos concretando desarrollamos. ninguno. A ver, antes de pasar al que estoy pensando ahorita A ver, lo voy a anotar aquí. Listo. A ver, justo estaba pensando como en por qué están tan repletos. Bueno, yo creo que de rabia estos reality shows. O sea, estaba pensando, por ejemplo, en esto del chef Benito que está gritándole a este vato que se calle. O el clasiquísimo ejemplo de Ramsey, ¿no? Creo que son los más, bueno, Ramsey es el epítome del gritarle a la banda, ¿no? En la cara. Sí, Y bueno, creo que esto se relaciona también con lo que estábamos hablando la vez pasada
en el caso de Shark Tank, ¿no? O sea, hay cierta espectacularidad en el reality show que necesita de este tipo de morbo, ¿no? Hacia ver esta banda que le está gritando a otra banda para que funcione, ¿no? O sea, viven de este tipo de energías, ¿no? Que se mandan estos jueces que son unos ojetes. Y aparte, hace rato me decía algo Art and Cinema. Art Ajá. me estaba diciendo que hay como en estos programas, sobre todo en Los tropos Masterchef, hay, de ajá, los hay tropos personajes. de los cocineros. No, pues en sí de los, más que de los cocineros, de los Sí, jueces. sí, sí. Y eso no creo que no solamente es con los de cocina, sino con todos. O sea que prácticamente los principales serían tres. El neutral, el buena onda y ahora sí que el mamador, ¿no? El que se les pone difícil a los concursantes. Y yo creo, bueno, más en mi opinión, que ese es como que el más satisfactorio o el que más expectativa genera a la hora de dar el resultado, Uy. ya que pues obviamente como es el más difícil, es el obstáculo a vencer, el que realmente importa. Obviamente se juega con el suspenso a la hora de conocer su veredicto. Entonces para mí yo creo que ese es el más importante y por el que creo también puede generar morbo. Y obviamente en cuanto, o sea, si se crea un personaje, porque muchas veces no son sus personalidades reales, sino que se forman un personaje para el programa. Entonces creo que muchas veces se presta para ser como que el más conocido gracias precisamente a eso. Sí. Pero claro. Sí, aparte, el caso, por ejemplo, de los chefs de Masterchef es que tienen una personalidad muy característica, aparte fuera, ¿no? Del programa. O sea, por ejemplo, Benito siempre se me ha hecho, por lo que veo en el programa, un mamón, ¿no? Pero el caso de Herrera es también muy curioso porque ha hecho como toda una marca de sí mismo a través de redes sociales, de videos gritándole a su perro y cosas así, ¿no? Que también, o sea, creo que conviven muy de cerca ya, como las redes sociales con los reality shows. O sea, a mí me sorprende muchísimo ver todos los domingos que es trending topic Masterchef México, ¿no? Por ejemplo. Sí, y pues como dice Art, se vuelve una especie de equilibrio, ¿no? A mí me gustaba mucho los jueces originales de MasterChef porque sí sentía como que cada uno representaba un personaje de anime casi casi, ¿no? Pues como dices, el más mamón, un güey que es medio sarcástico, pero pues no te la hace de pedo, y una morra que es súper dulce y tierna, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues había como un buen balance y pues les creías en lo que te dijera, ¿no? Claro. No sé. Aquí dice Jules Zero, nada como ver Venga la Alegría con sus recetas locotronas para caer, digo, para empezar el día. Luego dice Diana, que le falten condimentos a tu comida y te destrocen por eso, qué triste. Ahora están haciendo aquí en los comentarios una discusión de si hay comida que no merece ser llamada comida. Luis Gómez nos pregunta si vimos Cake Boss, que es el reality show del italiano, ¿no? Sí, Cake Boss es todo un fenómeno, porque además tiene como 5 programas. Ah, sí, el que es un italiano que tiene toda su familia y trabajando en principalmente pastelería, ¿no? Que es el de Cake Boss. Sí, Ajá, sí. y el chiste es que Sí, hace sí, no, pasteles ese de hecho, fíjate gigantes. que sí llegaba a verlos, algunos episodios, y de hecho igual como mi madre a veces los veía, pues igual me enganchaba. A mí se me hace rarísimo, Ajá. porque luego hacen unos pasteles que no se me antojan, ¿me explico? O sea, por ejemplo, Es que yo la creo vez que pasada estaba viendo como un los... capítulo que Ah, está haciendo un pastel de carne, pero carne cruda, ¿no? Y, y dices, ¿por qué? O sea, ¿con forma de carne cruda o con carne cruda? Con forma de carne cruda, o sea, le ponía así pasteles que parecían chorizos, pasteles que parecían chuletas no cocidas. Yo pensaba, qué asco, o sea, si vas a hacer un pastel para una carnicería, pues de menos que parezca cocinada, ¿no? Que sea algo apetitoso de Sí, comer. Entonces sobre eso, ajá, bueno, no sobre eso, pero, o sea, ese programa, por ejemplo, es del tipo de programas
más cercanos a reconstruyo tu casa o sea, es como un realities más suaves, ¿no? De que Es, MasterChef y el otro. es O hasta sea, un poco como el precio de la historia, siento. ajá, ajá. Tienen un Sí, proyecto y se lo van a llevar a lo largo de todo el capítulo. ajá, es como muy casual y como solo hay dos. Hay como entrevistas y grabar lo que está pasando, ¿no? Entonces es como un formato pues muy fácil, ¿no? De hecho, todos estos programas tienen formatos establecidos súper fáciles para Es que de hecho, hacer precisamente, episodios y ese es episodios. uno de los temas que vamos a tratar más adelante, que era lo que le había dicho a Jody al respecto de la edición. Claro, la edición es crítica en estos programas. Pues ya entrando, bueno, a ver, un Ajá. poco sobre esto A ver, de orden. de los distintos realities, ¿no? Que estamos hablando ahorita. También, ahorita que están hablando de Cake Boss, me recordaron un poco al reality show este de Netflix, el de Nail It. No sé si lo han visto. No. No, ¿de qué va? Nada, pues ponen a unos desconocidos, así a banda desconocida, que manda sus videitos, que nunca hacen nada de pastelería, ¿no? O sea, no son reposteros, solo a lo mucho saben quemar cosas, ¿no? Dentro de los hornos. Y entonces los ponen a hacer pasteles y les ponen un pastel mamalón y tienen que replicarlo en el programa y gana a quien mejor le quede, ¿no? Pero les quedan horribles de todas maneras. Entonces, el programa va de eso. El programa va de ver a estas personas fracasar esos intentos de hacer pastelería, ¿no? Que también Mm. siento que es aún más chill este programa que como Cake Boss, porque pues solo estás viendo a banda como jugar, ¿no? A la repostería y fallar estrepitosamente, ¿no? Pero en realidad, a diferencia de MasterChef, no hay una presión por ganar el premio, ¿no? Por ser el mejor cocinero, ¿no? Porque aparte también están estas grandes categorías que generan los programas, ¿no? Ahorita pienso, por ejemplo, en Ink Master, que quien gana en, en el concurso de tatuar se convierte en el Ink Master, ¿no? Y entonces es una gran figura dentro del mundo del tatuaje automáticamente por haber ganado ese programa. Y lo mismo pasa con MasterChef, o sea, se convierten en el MasterChef, pero incluso siento que la manera en la que la comida se ve representada en distintos MasterChef es muy, muy distinta. O sea, ustedes ven el MasterChef de España y no tiene nada que ver lo que hacen ahí con el MasterChef de México. O sea, aquí como que se centran más como en una especie de platillos regionales, etcétera. Y mientras que en los MasterChefs de España están haciendo retos de comida molecular y cosas así. Claro, claro. Ajá, no sé si ustedes los han visto o qué opinan sobre esto. Pues me recordó a un reality de cocineros malos, güey. O sea, como el que decías ese de ver a fracasar a, a los concursantes. Ajá. Ah, pues hay uno de justo de los peores cocineros, ¿no? ¿Y quién es el mejor o peor cocinero? Bueno, no sé, es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿quién es el peor cocinero? ¿Quién es el mejor peor cocinero, no? Sí, o sea, aquí ya les vale, ¿no? O sea, estamos hablando de programas en los que definitivamente el premio no es O sea, yo creo que Este era el menos peor. este ejemplo que estás poniendo tú a mí me parece que es el contrapunto para demostrar que en realidad son títulos bien vacíos, ¿no? O sea, el título de MasterChef es el mismo título del mejor peor cocinero de alguna manera, pero depende de su narrativa qué tan fuerte se va a construir, ¿no? O qué tanto va a ser importante su figura, ¿no? Pero al final de cuentas, pues solo funciona dentro del universo del cine, ¿no? Perdón, bueno, de la tele. Ahora, como dicen aquí... Y de esa serie, ¿no? Del universo que es autocreado, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos tu idea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Aquí sí, decían... es una autoridad pues sí, autohecha. Aquí dice Juan Cruz, algunos hasta abren sus restaurantes por la fama que ganaron en el programa.
Y es cierto. Es que de hecho creo eso precisamente es el fin, ¿no? De esos programas, porque en el de Hell's Kitchen, por ejemplo, creo que el fin es que el ganador se una, o sea, parte de la plantilla que trabaja con Ramsey, e incluso sean como los jefes de sus restaurantes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ese es el caso, en el caso de Hell's Kitchen sí, ¿no? O sea, Ujú. como que el premio sí es como competir, bueno, ser parte de obtener empleo en uno de estos grandes, grandes restaurantes, ¿no? Pero por ejemplo en MasterChef el premio solo es dinero y entonces ellos deciden en qué se lo van a gastar. Igual y alguno se lo gasta en, en algo de un restaurante, ¿no? De abrir un restaurante, pero no es Correcto, sí, necesariamente eso. Pero ahorita me estaba acordando de una de las concursantes de creo hace dos Masterchefs, hace dos temporadas o hace una, que estuvo muy popular porque estaba en miras para ser la cocinera de la reina Isabel o algo así, ¿no? No sé si ustedes se enteraron de esa noticia. No. No, pero sí, pues es un poco el tema que con el que inicié de quién les da autoridad a los cocineros para decir que cierto plato o cierta manera de cocinar es la correcta, ¿no? Y pues quién les da popularidad o quién les da pues esa eh, pues no sé, como que en literatura sería La Rougeron ese, Bouillon. ese sería como quién, o sea, quién los hace pertenecer al canon, pues, de Claro, alguna forma, ¿no? claro. Sí, sí, sí. ¿En qué momento? Bueno, ahorita dice Diana que se acuerda mucho de la madre de la iglesia, ¿no? Que ganó en el primer Masterchef. Ah, ya, sí, sí, me acuerdo, eso sí me acuerdo. Bueno, yo no vi el programa porque, pues, o sea, No, no, para ser todo esto, yo no, no me interesa mucho la cocina, realmente no, eso de los platillos y la gastronomía, como que no soy muy entusiasta, ¿verdad? Entonces, ahora, si combinas eso con un programa, pues realmente no soy el público objetivo, Ah, pero los memes sí, fueron parte importante para que, pues, al menos conociera, ¿no? Que se estaba llevando a cabo. Y sí me acuerdo sí, precisamente es de ella. a ver la si... madre Flor. Sí, sí, sí. Híjole, no. Quería ver si ¿Qué? podía mostrarles ahorita en pantalla el... 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 un artículo, pero no se va a poder. Bueno, aquí está. Ahí está, en pantalla. Este es el artículo que les decía. Ganadora de MasterChef es la nueva cocinera de la reina Isabel II. La ¿Neta? potosina Carmen Miranda trabajará durante 2 meses en el Palacio de Buckingham. Esta noticia es del 2019. No cabe duda que Ajá. la chef mexicana Carmen Miranda está atravesando por una excelente racha a nivel profesional. Es que a menos de un mes de haber ganado el reality MasterChef, la revancha, ahora acaba de confirmar que trabajará en las mismísimas cocinas del Palacio de Buckingham, donde preparará diversos platillos para la reina Isabel II de Inglaterra. Bueno, o sea... Sí, sí, bueno, yo que sí vi los dos Masterchefs, el primero donde la sacan y este, pues Ajá. es una gran historia, es una historia inspiradora, yo creo, así de cómo Carmen sí se ha rifado, independientemente del show. Pero lo que ha hecho Carmen, además de rifarse, es aceptar de lleno la tradición gastronómica, académica, mm, pues tradicional, bueno, la tradición tradicional. O sea, ella lo que, Ajá. ella lo que hizo fue irse a Francia y estudiar en Francia y también en Tailandia y estudiar como en Tailandia. Entonces, ella tuvo éxito, pero también como que supo, Meterse en la alta pues, cocina, ¿no? O sea... exacto, o sea, meterse, saber como qué pasos debe seguir alguien para llegar a ese nivel. Y es como un poco lo que hizo. Es que yo siento que eso difiere completamente bueno, o sea, lo que ella hace no tiene mucho que ver con lo que vemos en MasterChef México, por ejemplo. O sea, yo no veo platillos de alta cocina en MasterChef México. O menos de la manera en la que estoy acostumbrado a verlos, que son así como un trocito así de carne, así en medio del plato chiquito, y una ramita, ¿no? Encima. O sea, para mí Y, eso es la...
Y un manchón de salsa verde así. Ajá, sí, puesto... Bueno, eso a mí, a pesar de que bueno, me parece una ridiculez porque obviamente no sé de cocina, pero aparte de parecerme una ridiculez, yo concibo así la comida gourmet o la alta cocina. Y eso no lo veo yo en MasterChef. En MasterChef veo preparaciones que se acercan más a lo que es la cocina mexicana, ¿no? O sea, hacen moles, hacen no sé, bueno, Sí, cocinan, bueno, ¿qué? Sopas, como dices, sopes, claro. Y en cambio veo MasterChef España y ahí sí me encuentro con esas preparaciones de alta cocina. Y bueno, yo estaba leyendo hace rato, bueno, pues para este podcast un artículo en el que hablaban sobre nacionalidad en los distintos MasterChef y en los distintos programas de cocina. Y entonces decían que se veía representada bueno, había como discursos nacionales introducidos dentro de la cocina que se estaba preparando, ¿no? Y creo que eso sí pasa mucho en lo que dicen los jueces, por ejemplo, en MasterChef México, de que tienen que llevar en alto la cocina mexicana, etcétera. Y entonces el tipo de comida que estamos viendo representado en esos programas es comida que se asemeja mucho a la gastronomía de todos los días en México. Y en sí, cambio, incluso quizá en España no comen cosas gourmet todo el día, pero hay un interés de la nación o hay un interés de esa cocina en específico por mostrar que tienen cocineros de alta de eso, gourmets, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué ibas a decir, Gordo? sí, no, pues que yo tenía lo mismo apuntado, o sea, como yo lo había pensado, era como que MasterChef, al ser un formato que se repite en cada país, pues cada país tiene como cierta responsabilidad de que sea una parte del todo de ese país. O sea, MasterChef es como la parte por el todo de la cocina. De toda la cocina que hay es como una parte que se está poniendo a la misma par de los otros programas. Entonces, pues sí, o sea, yo también encontré el discurso regional, pero ¿qué crees? O sea, eso fue hasta eh, las primeras 3 temporadas. O sea, las últimas 2 ha habido un retroceso en ese sentido. Y como que ha tirado más a especializarse. O sea, entró un nuevo chef, de hecho, un nuevo juez, que es José Ramón Castillo. Ajá. Y el punto de es de los mejores reposteros de México y también de cocina salada. O sea, sí está muy cabrón. Que quienes están viendo el directo lo pueden ver ahí detrás del número 2 en nuestra pantalla. Ajá. A ver, voy a verlo. Pero además de traer a este vato que sí es mamalón, o sea, si el chef Benito era un mamón, este güey es un... Es el rey de los mamadores. ¿Neta? Sí, güey. Yo que no veo MasterChef y las únicas veces que me ha tocado verlo, lo he visto muy amable, ¿sabes? No, es muy amable, pero es pedantísimo, güey. Es un vato pasivo agresivo. El de las gafas. ¿Dices el Sí, de las gafas? sí, el de las gafas. Sí, pero además es castroso sí, porque es como Milhouse y lo quieres golpear, güey. Sí, No mames. lo poco que me tocó de ver de MasterChef, sí puedo. De hecho, él es el que le dije a Jody que cuando lo vi dije, no, este vato es el mamón. Neta. O sea, desde que lo vi, sí, ese. Sí, fue ese. No, o sea, antes de que estuviera él era Benito, ¿no? Supongo. Yo creo que sí. Hubo una temporada en donde convivieron y se odiaron y se pelearon y hay un video en donde lo manda a chingar a su madre así. LOL. ¿Cómo así? Oye, pero entonces me estás diciendo que con la introducción de este repostero, entonces el formato de MasterChef ahora pasa a ser algo más relacionado como a que completen, o a que sean chefs completos, ¿no? O sea, que tengan distintas habilidades. Sí, le metieron mucha importancia a los postres. En la penúltima temporada, los retos de eliminación, que es donde te ibas o no, eran dulces, eran postres forzosamente. Entonces, pues también fue muy criticado eso, ¿no? Porque pues, había banda que
pues Sabía pues, no, hacerlo. no lo hacían postres, pero sabía hacer otras cosas, pero se iban y quedaban los que sabían hacer mejor postres, aunque no eran tan buenos, ¿no? Pero no sé, MasterChef México, la última temporada fue, en comparación con las otras, o sea, se nota como un cambio muy fuerte en los productores y en la visión que tienen de ellos. Además de este nuevo chef, de este nuevo juez, también aparecía como invitado cada 15 días un vato llamado Stobel, que es mitad mexicano y mitad inglés. Ah, Entonces sacaron algo llamado Retos de la Realeza, güey, en donde había una caja dorada y hacían como, este, ¿qué? pues sí, cosas muy mamalucas, güey. Entonces como que sí decías, ¿dónde quedó el MasterChef típico del que tú hablabas, no? El de- Claro. Claro. O sea, ya se está como especializando, ¿no? El MasterChef México. Y se está convirtiendo un poco más en sus pares de otros países que sí están como trepados, ¿no? En esta cosa de como alta cocina, ¿no? Pero mal hecho, güey. O sea, se nota como... O sea, que es la copia barata de los otros. Exacto, se nota un poco eso. Bueno, a mi parecer, ¿no? Es que Ok. La también yo creo última que a lo temporada. mejor puede ser la producción, porque no sé, no, bueno, no vayas a comprar la construcción del set de un programa de Estados Unidos así, o de Inglaterra, de donde sea, a uno aquí. También eso puede ser. Sí, sí, sí. Otro tema, hablando de justo las diferencias que tú hablabas entre MasterChef México o MasterChef España, es que aquí lo hace TV Azteca. Y TV Azteca tiene una tradición de hacer reality shows. Cierto, es Entonces, cierto. puedes ver como ciertos elementos de su forma de hacer reality shows, como pasado, o sea, como que el MasterChef pasa por el tamiz de la fotocopiadora, ¿o no? Pasa por ese filtro de realities mexicanos. Sí. Yo el primer MasterChef que vi era el original con Ramsey incluso también de juez, ¿no? Ajá. Entonces, así, lo primero que vi de la adaptación de mexicana diferente es que a huevo hay una conductora de senos grandes, alta, pues dando las instrucciones, ¿no? Y eso no pasa en otros MasterChefs. Ya. O sea, eso sí es como una cosa súper típica de México, yo creo, ¿no? O sea, como añadir un edecán, ¿no? Exacto, una conductora. Este, Sí, pues sí, y es un conductora. poco, eso es un poco lo que o sea, un poco la tragedia de la televisión en México es que los productores no nos dan lo que nos gusta ver, sino lo que ellos creen que nos gusta ver. O sea, ellos tienen como una idea de que pues así hacen televisión, ¿no? Como mm, pues pensando un poco peyorativamente como pues estos nacos que les va a gustar y así, ¿no? Claro. Entonces, yo siento que los productores de MasterChef hacen un poco el programa de esa forma, como... Incluso yo creo que lo puedes ver en cómo cambia el programa cuando lo ves en televisión de paga. Creo que lo pasan en Home and Health, no me acuerdo en qué. Sí, 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 sí. Y en cambio o sea, lo ves en TV Azteca y es como comercial sobre comercial sobre comercial. Y vamos a Y comerciales. O incluso, comercial. Y cuando regresemos de o comerciales, incluso oye, ¿ya probaste las anuncios ahí. empanadas? Entonces, Ajá, dentro del mismo programa comerciales, ¿no? ajá. Y entonces ves la versión Pues de es que yo creo que precisamente en este maravilloso show que se corta, ¿no? Voy a esperar a que entren un poco porque pues ya se fueron.
ya se fueron del directo, pero ahorita supongo que deberán ver, Deberían volver. deberían volver. Deberíamos. Pues yo creo que todavía podemos hablar o ya podemos hablar de la edición y luego cerrar. Pues yo todavía tengo bastante de qué hablar, la verdad. Vale, vale. Yo, vale, yo también. vale, vale, vale. Teníamos, Vale, no. vale. Teníamos 9 visualizaciones en el directo en YouTube. Estaba bien. A ver. Eran mis 9 cuentas. A ver, vamos a esperar un poquito. Pero bueno, podemos seguir hablando sobre esto, ¿no? Están estas competencias, ¿no? Entre chefs internacionales. Y entonces tenemos el caso de Iron Chef, en el cual se enfrentan países. Pero también estaba este reality show de Netflix, en el cual tenían que cocinar con los elementos de otras cocinas. Y quien ganara, pues era como el chef mundial, ¿no? El chef mundial del mundo. O ganaba la mejor cocina, ¿no? Del mundo. Y entonces dependía de quienes estaban, o sea, dependía mucho del... Bueno, o sea, el punto de esto es que ahí, en ese programa en específico, lo que se hacía era alta cocina. Entonces, pues hacían platillos gourmet y te ponían cocina de México, ¿no? Por ejemplo, y los ponían a preparar disque cocina de México, que no se parece absolutamente nada a lo que comemos, porque era alta cocina, ¿no? Eran platillos gourmet y nada más le ponían ahí su cacahuate con una salsa barrida y un tallito, ¿no? De alguna verdura o algo así. Un platillo muy caro, pero que ni te llena. Exacto. Fíjate que esa siempre igual ha sido una de mis... fuera de MasterChef, esa siempre ha sido una de mis quejas. Como, ¿por qué los gourmets? O sea, cuestan muchísimo, pero ni siquiera te llenan. Eso me molesta. Ajá, o sea, porque... sí, porque el punto no es... No sé si ustedes han comido alguna vez uno de esos. A mí me molesta. Yo Yo- no pagaría tanto por una cosita que ni siquiera es una décima parte del plato. Yo nunca he Pues- comido comida gourmet, pero supongo Nunca has comido nada. el punto no es el llenarte, sino que el punto es probar pavonearte, o sea, algo... si no, Sí, pero o sea, sí. Es que es como las cosas o los platillos hechos con oro. Es que el hot dog de oro, que los helados con chispitas de oro y así, ¿no? Para presumir nada más. Sí, pero, o sea, supongo que el punto de que te sirvan tan poco en la cocina gourmet es que te den a probar una delicia, ¿no? O sea, es un platillo pequeño que sabe muy bien, supongo yo. No estoy seguro. Aquí Marcos, el gordo Taku, sabe más de cocina. A ver, por favor, tú, explícanos por qué existe la cocina gourmet. Yo lo que estaba pensando es, ¿no será incluso que está ganando terrenos la cocina a cosas como el arte? O sea, o sea, que la cocina gourmet se parece más al arte que la otra cocina. Más al arte que la alimentación en sí, o más bien, ¿por qué no tomar la alimentación como si fuese arte? O sea, para empezar, en la cocina gourmet hay algo que es el autor. Cosa que en la cocina cotidiana no ocurre. O sea, hay recetas que se transmiten libremente, etcétera, ¿no? Sin Ajá. embargo, en la cocina gourmet importa quién lo está haciendo. Y y tiene un título y tiene una entrada en Wikipedia. Pues como ocurriría más o menos como un autor de un libro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto importante, ¿no? Justo se nota si puede ser conceptual el plato. Si puedes desarrollar un concepto, obviamente debes saber bien, pero pues hay algo detrás, ¿no? Por ejemplo, justo en el reality que tú dices sale Enrique Olvera, en el de Todo el Mundo a la Mesa de Netflix.
Y sale su mole madre, que son 2 cucharaditas de mole. O sea, si lo pones en ese sentido, ¿no? Ah, Pero una de las cucharadas de mole es un mole que lleva fermentándose durante varios años. Entonces, como que el mole lleva haciéndose por... lleva como tantos días y lo van contando así. Y hay otro que combina con ese mole y es un mole hecho al día, ¿no? Entonces hay un discurso, pues, de la mexicaneidad y de la, de la tradición en el plato. Eh, y eso es luego lo que le piden los chefs a los cocineros en MasterChef, ¿no? Como, pues, debes contar una historia o debes contar algo. ya. Entonces, yo creo que si lo notas como, pues, uno obviamente, en el precio está el prestigio, ¿no? Cosas que van más, que están afuera del plato, ¿no? Está el prestigio y está el prestigio que algún ingrediente puede tener, o sea, un ingrediente caro, cómo se usa ese ingrediente. Entonces, pues, o sea, yo sí le veo sentido como a la comida gourmet, ¿no? O sea, entiendo por qué existe. Mm, Pero estás de acuerdo que es una mamada. sí. O sea, sí, Pues sí, depende, arte, como arte, que sí. depende, depende, O sea, entonces la Maruchan no es arte. caso por caso, ¿no? Caso por caso depende para mí. Ok. La Maruchan Dice, es arte. dice Juan Cruz aquí, ¿me estás diciendo que la señora del canal de Mi Rancho Tu Cocina no puede hacer arte? Pues es un problema, ¿no? Ajá, y Volvemos a lo mismo de quién dice quién está haciendo arte en este momento, ¿no? O sea, porque los platillos pasen de boca en boca, se convierten en algo más cercano a la artesanía que al arte, ¿no? O sea, pensando un poco como en estos conceptos de Walter Benjamin. Y en cambio, exacto. y en cambio tenemos el arte de la alta cocina, de la alta cultura, que tiene la disponibilidad de hacer creaciones muy específicas que obtienen un valor de artista, de artístico, y también obtienen un valor de autoría, ¿no? Y, pero, o sea, al final de cuentas o sea, estamos como dividiendo el mundo en dos tipos de cocina que incluso pueden estar como metidas en términos de clase, ¿no? Pues es que igual tienes, por ejemplo, a la comida rápida. O sea, esa no la puedes catalogar tampoco como arte, pero tampoco la puedes considerar como los platillos que hacen, eh, por ejemplo, no sé, en fondas. Claro. O sea, tienes la comida gourmet, tienes la comida, bueno, platillos normales, que puedes hacer, por ejemplo, en tu casa, y luego tienes igual la comida rápida. O sea, incluso entre comidas hay esas clasificaciones características. Hasta en razas, hasta los perros tienen razas, ¿no? Dices. Sí, sí, sí. A ver. Ahora, Ajá. bueno, Sí, un tú. asunto Échalo. que se me hace polémico. Ajá. Sí. O sea, yo pienso que de cierta manera, bueno, no sé, el tema que quería que discutiéramos un poco, Ajá. de, ¿por qué ciertas cosas o ciertas reglas de la cocina se consideran mejor que otras? O ciertos ingredientes mejores que otros y así. Ujú. Para empezar, yo diría, pues, o sea, el paladar es subjetivo y no hay manera de, pues, incluso hacer un torneo o un concurso, ¿no? O sea, es que se me hace como problemático la idea misma de hacer un reality show de concurso porque se está tomando algo como si fuera un deporte, ¿no? Una competencia donde objetivamente puedes ver quién gana. Ajá. Entonces, desde el mismo corazón de las competencias de comida, a mí se me siembra una duda, ¿no? De si es posible eso. Sin embargo, yo sí noto cosas ahora sí como que sería del canon culinario, que me hacen sentido y creo que tienen que ver con la intersubjetividad que ha existido durante mucho tiempo que nos trae conocimiento válido. Entonces,
a pesar de que, por ejemplo, la regla sea de que un corte de carne, Ujú, aunque te guste sobrecocido, ujú. aunque te guste cocido de más y así, mm, pues si la regla dice, no, pues para ese corte conviene mejor un término más crudo, Ajá. pues yo creo que en cierta parte sí es cierto, o sea, sí sabe mejor la chile, güey, es una verdad, güey. Ok. O sea, O sea, ¿crees? yo creo que hay ciertas cosas que, Se está poniendo o bien sea, a denso pesar, el streaming. A ver, o sea, me estás diciendo o sea, yo, A ver, que regresa, hay una recapitula. subjetividad en cómo construimos el conocimiento, ¿no? O sea, hay, exacto, y entonces, a través de la construcción del conocimiento, de cómo la conciencia está, está generando la verdad, ¿no? Ante nosotros, hay como estos conocimientos culturales, como este de que la carne tiene que tener cierta, o reglas, ¿no? Sobre la cocina, de que la carne tiene que ir a ciertos momentos que se vuelven verdaderos, ¿no? O que sí son verdaderos, ¿no? Por la misma experiencia, por la experiencia misma de la exacto, subjetividad, exacto. del conocimiento. Ok, O sea, filosóficamente se me hace problemático. ajá. Sí, sí, sí. Este, cotidianamente, pues no, o sea, Claro, se- cotidianamente pues es lo que te me gusta, haces, ¿no? sí, o me hace sentido que, este, chefs que tienen experiencia sepan que es mejor, ¿no? Sí, O sea, no sé, claro. como regalar, si esa autoridad pues no es gratis, ¿no? O sea, sí es, pues hay, bueno, hay cosas que la forman detrás, ¿no? Sí. Ya hemos hablado un poco de eso. Ok, entonces recapitulando, ¿tú considerarías que, que en realidad lo que, bueno, hablando un poco sobre esto de qué le da la autoría al chef, pues viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Como el conocimiento de estas reglas que dan sentido a cómo se debe de preparar la comida, ¿no? Sí, que al final por eso yo pienso que, bueno, hablando como del arte, yo pienso que se parece mucho a cómo se define literatura, ¿no? Este, al final es algo que se hace mm, pues por un acuerdo general con otras personas, ¿no? Que es una especie de pacto intersubjetivo. Pues es lo mismo, ¿no? Este, hay como cierto pacto intersubjetivo, pero dentro de eso, pues no está hecho al azar, ¿no? O sea, no está. Las cosas que se promueven desde ese pacto, pues si son promovidas por ese pacto es por algo, ¿no? Claro, sí. O sea, no es que sea subjetivo, sino que hay una relación entre el conocimiento y la verdad que hace que estas verdades sean, o sea, que le da valor, ¿no? A cómo entendemos la buena comida, ¿no? ¿A eso te refieres? Exacto, exacto. Muy bien. Viste en el clavo. Ok. Este. No. Pero bueno, Ajá. regresando a los realities, pues Ajá. ¿ustedes cómo ven que se haga un concurso de comida, ¿no? O sea, ¿o qué Claro. pasaría si a un juez no le gusta un ingrediente? Así le caga desde niño. Tuvo una super mal. Lo opuesto a Antonego, ¿no? Tuvo una mala experiencia con un. Por Y lo ejemplo, prueba y se no, por acuerda ejemplo, de. sí, sí, sí. Por ejemplo, yo con la comida china, pues a mí no me gusta, güey. Casi que diría que, no sé si me caga, pero si me dices, oye, compramos comida china, es como, no, güey, mejor me hago un sándwich. Pues a mí no me gusta, pues, ¿y sabes por qué? Porque de pequeño, hace unos 14 años más o menos, cuando llegamos aquí, compramos comida china a comer. Y recuerdo que comí y me cayó mal esa madre. O sea, estuve como 2 días enfermo y vomitaba y todo eso. Y dije, no, ¿sabes qué? Ya, a chingar a su madre, ya no voy a volver a comer comida china. Eso es la misma razón. Y la asiática en general, la comida asiática en general no me llama. Es, Precisamente por eso. esa es exactamente la misma razón por la que a mí no me gusta la mayonesa. O sea, yo una vez fui a un Burger King, o no me acuerdo qué era, A lo mejor lo que comiste no era mayonesa. en aquella época en la que los Burger Kings te entregaban una hamburguesa que, más bien te entregaban mayonesa con hamburguesa. Y, bueno, en principio me daba mucho asco ver así la masa de mayonesa bañando el pan de mi hamburguesa. Pero lo que pasó es que esa noche yo vomité.
este alimento y le encontré recelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en un programa de este estilo, o sea, yo supongo que un chef también tiene que tener un paladar especializado, ¿no? Y amplio, ¿no? O sea, un juez, para ser un juez ideal debe ser pues ahora sí que sí debe tener un paladar acostumbrado a muchas cosas y que le gusten muchas cosas. O sea, y pues idealmente no debería tener pues estas cosas, ¿no? Pero pues uno se pregunta, somos seres humanos, ¿no? Es muy común que no nos guste algo, ¿no? Claro. Entonces, como puede haber un buen juez. Ajá, Por ejemplo, porque la chef. también una cosa es ser bueno cocinando y otra cosa es ser bueno probando, ¿no? O ser un buen catador. O sea, ¿por qué no hay jueces expertos en crítica de comida en vez de jueces expertos en hacer comida, ¿no? Ujú. Pues es como lo que se puede decir de los, bueno, de los críticos mayormente, de que, o sea, si son tan buenos, ¿por qué algunos no hacen las cosas, no? O sea, pero es que en sí ahí entramos Es a una que no disciplina necesariamente... completamente distinta. Perdón. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Claro, o sea, claro. entonces, no necesariamente porque critiques tienes que saber hacerlo, Exacto. o sí. Ajá. Exacto. O sea, puede ser muy bueno, muy buen Mm. crítico de cocina. O sea, puede ser Anton Ego o puede ser el chef, ¿cómo se llamaba el de Ratatouille? Eh, ¿Gustó? no, ese es el gordito, ese es el... Ajá, Ahora sí que ese, el ese, bueno. ese, ese, ese. O Ah, sea, ok. en estos programas tenemos de jueces al chef Gusteau, ¿no? ¿Por qué no tenemos a Anton Ego? ¿Por qué no tenemos a los pesos pesados de la crítica Ajá. culinaria probando estos platillos, ¿no? O sea, ¿cómo cambia el discurso también ahí? Porque se supone que los que prueban los platillos son expertos Mm, en el sabor, ¿no? De las cosas. ujú. Y un chef supongo que tiene que saber eso para poder convencerlos, pero de alguna manera son disciplinas distintas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo nos trepamos ya en esto así? Y todavía falta A ver, una cosita más. sí, sí, todavía tenemos que hablar bastante. A ver, gordo taco, ¿tú qué opinas? ¿Qué Di pasó? algo. Sácame de este embrollo, por favor. Eh, Lo pues fuerzo sí, así. iba a agregar Ajá. no, pues iba a agregar eh, volviendo a los realities. Bueno, que algunos, o sea, bueno, es un comentario medio X, pero en MasterChef, como que chefs profesionales están capacitados, porque son amateurs, chefs profesionales, con el simple hecho de serlo, están capacitados para ser jueces de eso, ¿no? Ajá. Y en todo el mundo a la mesa pasa algo interesante. Es un concurso de chefs profesionales. Entonces los jueces deben ser como ultra plus profesionales o un pedo así, güey. O sea, Claro, claro, claro. entonces como que el atractivo de ese programa era que el juez final, güey, era una eminencia de la cocina, el mejor cocinero de su país y el mejor como uno de los 10 mejores cocineros del mundo, casi casi, ¿no? Como un jefe final, ¿no? De videojuego. Así. Sí, sí, sí. El superpoderoso Entonces, del anime. exacto, exacto. Entonces como que es MasterChef pero en esteroides, ¿no? Claro. Sí, porque cualquiera de los que están concursando en ese programa, entonces podrían ser jueces de sus Masterchefs, ¿no? Sí. Ahora, bueno, yo ya no tengo nada que Ya, decir sobre pasando a esto. otro tema. Exacto, pasando a otro tema. A mí me, Es- bueno, bueno, ¿quieres hablar de... A ver, empieza tú, porque yo ya tengo otro tema, igual no es el mismo. Pues yo iba a decir, pensando justo en cómo MasterChef se hace en diferentes países, Ajá, y otro de los aspectos que se me hace como típico, bueno, no típico, como pues diferente del MasterChef mexicano, es que pues por la misma naturaleza del país y por lo mismo que les decía de que tener que ser una parte por el todo, como que en el casting que hacen,
de alguna forma, la ideología detrás de que hay, y bueno, acercándonos un poco a la edición que tiene anotada el Art, este, pues se hace como un mini México en cada temporada, o al menos eso era lo que yo veía, ¿no? Que en cada temporada MasterChef era como un puñado de lo que representa la totalidad inmensa de México, ¿no? Ajá, Entonces, debe de haber, de ley, participantes de varios estados, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. Debe de haber, hay al menos un concursante indígena, o si no, de una población rural, aunque no sea indígena, ¿no? Ujú. Y hay del sur de la República y hay norteños, ¿no? También. Y hay clases también representadas, ¿no? Entonces hay güeros, hay blancos y Claro. hay pues morenos, ¿no? Y Claro. también eh, también como es televisión, pues hay una o dos chavas guapas. Dice no, no. Entonces, Ah, sí. es, o sea, el casting lo es todo. O sea, es como una parte esencial del alma del programa, ¿no? Como que, ya lo decíamos un poco en Shark Tank y en los otros, ¿no? Pero como yo siento que desde ahí empieza la ideología del programa, este, mm, Sí, como en la pues, construcción. lo que está detrás. Sí, sí, sí. O sea, está Sí, 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 sí. construyendo un microuniverso de lo que es México y de la identidad nacional, ¿no? Y, 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 Exacto. y México que tiende a tener tanta variación y tanta división como entre su población, pues se tiene que ver representado como en este programa porque es un pequeño porcentaje de eso, como dices. Am, Exacto. Entonces, dentro del programa, y pues para hacer drama y así, pues luego hay pues ciertos roces. Por ejemplo, hubo concursantes que sí les decían nacos a otros. O sea, como este discurso de clase, ¿no? Hacia una clase inferior. Este. este, y pues, que el mismo programa pues le gusta que exista ese salseo, ¿no? sí, O sí, sí. también una concursante en la última temporada, pues sí tenía más dinero. Y en una de las entrevistas que le hacían, pues decía, mm, pues que ella tenía la fortuna de haber probado pues, cosas que los otros concursantes no, Claro, ingredientes que los otros concursantes no, y lo dijo así, y por un lado dices, no, pues qué colera que diga eso, pero es pero por cierto. otro dices, pues sí, ¿no? Tiene Sí un es cierto, ¿no? privilegio. Por ejemplo, hay concursantes que estudian gastronomía, ¿no? Mientras otros no pueden tener eso, ¿no? Y entonces Exacto, exacto. también me hace sentido que los platillos que se presentan sean más relacionados como con una cocina más popular que con alta cocina, porque no todos tienen acceso a esa alta cocina, ¿no? Sí, y de hecho, en el programa pasaba mucho que regañaban a personas cuyo sazón era muy bueno, según esto, pues, por sus raíces, etcétera, pero que no sabían cómo emplatar, ¿no? O había carnes que no habían probado, ¿no? Carnes, pues, como más raras, ¿no? Como pato o. mm, etcétera. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo que les llegaba a pasar muy seguido que como eran de ciertos estados, pues no conocían algunos ingredientes o nunca los habían probado. Y les tocaba regañiza, ¿no? Por eso. Sí, sí, sí. Ahora, justo, una de esas cosas que es como la multiculturalidad que se puede ver representada en el reality show de cocina, aparece en el reality, o sea, aparece aquí en el reality show como un elemento que permite dar sabor, picazón
al programa, ¿no? O sea, podemos ver las representaciones como muy... Bueno, peleas como discusiones entre los participantes y diferencias entre ellos que permiten al programa pues meterle salseo, como diría los españoles, ¿no? Ahora, lo otro Sí, que sí, me sí. llama mucho la atención es que dentro del mundo de la cocina, o sea, dentro de la idea de una cocina, de un restaurante, está ya implícito la idea del tiempo, porque tú tienes que atender a los comensales. Pienso, por ejemplo, en Ratatouille, ¿no? Que tienen que atender a las personas y están todas las ratas trabajando, ¿no? Así Todas las ratas. en tiempo límite. Insalubremente. Ajá, insalubremente están todas Insalubremente. las ratas trabajando en tiempo límite para poder entregar los platos calientitos y a tiempo a los comensales. Porque también un buen restaurante tiene que tener buenos tiempos de entrega en sus aperitivos, ¿no? Entonces, bueno, también su comida. Entonces, esta característica especial de la cocina en los restaurantes también está reflejada en el reality show y también le añade al reality show una oportunidad para hacer el programa de concursos. O sea, el hecho de que la cocina en sí ya tenga el tiempo establecido le permite al reality show poner tiempo para poder entregar los platillos y que sea aún más emocionante para el espectador ver si van a acabar o no. Y esto se relaciona con el tema del montaje y la edición de los reality shows de este tipo, porque siempre vas a tener personas o un montaje que te hace creer que se está acabando el tiempo y ellos todavía no acaban sus platillos. Te ponen Sí, escenas. siempre. Sí, se ponen escenas de que están a las prisas o todavía ni siquiera terminan de cocinar, etcétera, para que tú sientas que no van a acabar. Y eso le añade también, o sea, es un recurso para añadir dramatismo al programa. Siempre es súper cardíaco, ¿no? Sí, Pero porque cuando en la realidad puede que sea normal, ¿no? Así pues sí, acaban al tiempo y... se terminan 5 minutos antes, emplatan y chingada su madre, ¿no? Pero pues siempre, o sea, Chingar a tu madre. no dudo que haya capítulos en los que sí pasa esto. O sea, no dudo que sí haya capítulos en los que se tardan. De hecho, estaba viendo un resumen de las mejores cagones de MasterChef. Y entonces aparece uno en el que están regañándolo porque no terminó la cocción de unos camarones. Sí, O sea, sí se llegan a quedar. pero en la inmensa mayoría del tiempo que no pasa, es trabajo del montaje, de la edición de estos programas, hacernos creer que sí está pasando, hacernos creer que tienen dificultades para, pues, para terminar sus platillos, ¿no? O sea, pero a mí lo que me parece curioso es que es una relación entre la cocina en un restaurante normal, o sea, el tiempo es un factor de la cocina en todo, no solo también no solo en los restaurantes. Si eres repostero, el tiempo es muy importante, o el tiempo de cocción de algo es muy importante, y entonces en el programa el tiempo se ve como remediado, ¿no? O sea, hay una mediación en lo que es Ay, la cocina. güey. y en cambio, y en la televisión, esa mediación de la cocina se ve, aparece como un elemento más de la trama, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Pues sí, ¿no? Sí, Yo sé. pues siempre está el relojito ahí. O sea, como simbólicamente se sostiene en objetos como ese, ¿no? Sí. Podrías decir, es un personaje más. Sí, se convierte en un personaje más del reality show y es importante, pero viene, ¿no? O sea, por ejemplo, no ves en Shark Tank, tienes 5 minutos, para mostrarme tu proyecto y convencerme. No, ahí hasta tienen tiempo de hacerlo y no te importa el tiempo que vayan a estar ahí platicando. En cambio aquí, la necesidad es importante mantener los tiempos de la cocina. Claro. Ahora, Tipos de cocción. dice, no, vamos a hacer un reality de cocina, pero los jueces obligatoriamente les tienen que mentar la madre a los cocineros. Eso ya pasa, eso ya lo hacen. De eso van todos los reality shows de cocina. El regaño de Chef Benito, bien épico. Bien recio. Sí me costó.
Coño, eso me recuerda que vi un par de MasterChef que un concursante es vegetariano y le toca cocinar carne suponiendo cocciones y demás. Pues también es medio tonto un concursante vegetariano, ¿no? Porque pues, tienen que cocinar carne en esos programas. Ah, y de hecho lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Que en un MasterChef deben matar Ah, al sí. bogavante. Sí, 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 tienen que matar ahí un Langost. una Bueno, langosta. bogavante, sí. Bogavante. Aquí corrigiéndonos, ¿no? Bogavante. Voy a ponerlo en Google. Y, claro, Art. Tú viste lo de eso, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de que debían matar al Au. bogavante. Bueno, a la No. langosta. Ah, sí, sí, cierto, sí, 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 que vi que MasterChef, no, que mataron o sea, que tenían que matar a las langostas ellos, en vivo, entre comillas, en directo, y no, qué feo. O sea, se las comen, pero, se las comen, pero, qué feo. Es que sigue siendo un tabú, ¿no? Ver la muerte de los animales que comes. sí, claro. Y, o sea, en ciertas sociedades, bueno, no sé, en ciertos círculos, como es normal, ¿no? O sea, es culturalmente normal, o incluso comer el pulpo todavía moviéndose y así. Sí, Pero, sí, sí. pero como en Occidente, sí es como un tabú ver la muerte del animal. Eso lo hacen otras personas. Es pues una situación de invisibilidad, ¿no? Y como que ahí en MasterChef lo que trataron de hacer es como romper un poco eso, como, no, pues es tradición, es normal Ah, en los restaurantes Pero, hacerlo, ¿no? pero eso sí estará bien mostrarlo, o sea, en televisión. Pues sí, pero porque, o sea, no sé hasta qué punto la televisión censure, ¿no? Y aparte es un crustáceo, ¿no? O Ah, sea, sí. si te ponen, o sea, yo creo que nunca pondrían a alguien matando una vaca. Y tampoco es que No, los ni chefs siquiera lo un pollo, hagan. yo creo. Y tampoco es que los chefs No. lo Pues hagan. En los pueblos, pues sí matabas al pollo, ¿no? Pero los chefs no es que tengan ahí los pollos preparados para asesinarlos en corto, ¿no? Y lo que sí pasa con las bogavantes, ¿no? Que lo suelen hacer continuamente. Yo creo que, bueno, es sádico, se siente mal ver cómo asesinan a un bogavante, pero creo que también hay un paso, ¿no? De que es menos impactante ver cómo asesinan a uno de estos animales que a otro, ¿no? Que sí tiene, por ejemplo, que le va a salir sangre roja, ¿no? Si lo matas. Ujú. En cambio, en este caso, pues es mucho menor. Y yo no sé Sí, hasta... pero incluso fíjate es que yo creo que también tiene que ver, por ejemplo, porque no es lo mismo incluso que ver, no sé, matar a grillos u hormigas, ¿sabes? Cucarachas. O sea, incluso ni siquiera es lo mismo. O sea, porque hasta como que sientes más que es una langosta. Ajá, exacto. Y a mí me da cosa a veces matar cucarachas, ¿eh? Pero, ¿Por qué? pero eso ¿Por es qué? otro tema. Pues no sé, o yo, sea... Está viva, ¿no? O sea, ya tiene un tamaño considerable ahí. Ya tiene un tamaño considerable en el que empiezo a creer que piensa, ¿no? también hay un poco el tema de que tal vez, em, o sea, de que es un poco ético, es más ético como matarlos con un cuchillo rápidamente que meterlas en la cacerola con el agua hirviendo, ¿no? Sí. Entonces, como que igual por eso lo pasan, porque dicen, no, pues es mejor, ¿no? Es mejor Sí, matarlos así. pero hay como una idea dentro de la cocina de que se deben de meter al agua porque liberan un líquido, ¿no? O algo así, cuando son asesinadas. O sea, No sé, carnal. se tienen que... O sea, según yo, hay algo, hay un mito dentro de la cocina de que estos animales tienen que meterlos directamente al agua por eso. O sea, porque tienen una característica en específico. Pero sí es muy cruel eso. O sea, que también hay una discusión de si tienen sistema nervioso, ¿no? Si pueden sentir el dolor. Ujú. Pues sí.
Y bueno, o Mm, sea, ya les había dicho yo en un directo, que estábamos hablando la vez pasada, sobre la comida, y alrededor de la comida siempre se van a generar tabús y siempre se van a generar como la clásica dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Y entonces, quienes coman cosas que son muy distintas a lo que come tu grupo social, pues los vas a ver como bárbaros, ¿no? O sea, el ejemplo más cercano es como los gringos nos dicen eh, beaners, ¿no? Que o sí, sea, es como una burla sobre que comemos frijoles. Pero en el caso de bueno, en nuestra forma de rechazar al otro es, por ejemplo, estos videos, como decías ahorita, gordo, de China, que comen, que comen animales que todavía están vivos, ¿no? Y los tienen que morder para podérselos pasar, ¿no? Araña, tarántulas, como peces, sí, cosas sí, así, sí, ¿no? sí. Y entonces a nosotros sí nos parece un rasgo de completa barbarie ver personas comer animales que están todavía vivos. Pero como decimos, a final de cuentas, pues son aspectos culturales que no. Que se escapan, ¿no? O sea, Mm. y entonces, igual, dentro de ese aspecto cultural, el tabú de ver cómo asesinan a este bogavante en vivo, pues es más choqueante para la cultura occidental que para otra cultura que está más acostumbrada a comer, por ejemplo, los animales vivos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué, Art? Ahorita Ujú. que estábamos ya introduciendo el tema del montaje, tú habías leído, ¿no? Sobre cómo se hace el montaje de estos reality shows. Me gustaría Ujú. que lo hables un poco y ya con eso vamos cerrando el directo de hoy. Que Ajá. fueron dos directos porque se Fueron cortó. dos en uno. Sí, pues fíjate que de hecho el artículo que encontré se centra en general en cuanto a la edición de los realities, pero pues obviamente igual se puede aplicar a esto. Y en este, el que lo escribió, Michael Chasques, es un editor que ya lleva varios años editando reality shows, y en el texto describe que existen prácticamente cuatro elementos desglosados que bien pueden ser aplicados a estos realities y los mismos determinan o son parte del factor por el cual estos pueden ser exitosos, ¿no? Tenemos las reaction shots, que son las escenas o tomas en las cuales pues los concursantes podemos ver las reacciones, como bien lo dice su nombre. También están los efectos de sonido, la música, las entrevistas que forman parte importante y finalmente la estilización, que es el cómo se une todo esto para dar forma al resultado final. Entonces, en el primero, en el caso de las reaction shots, pues todo lo conocemos, ¿no? Cuando los personajes están preparando, en el caso de los de cocina, están preparando la comida, la hacen, la terminan, y al momento de presentarlo, por ejemplo, a los jueces, en el caso de, no sé, MasterChef, lo que se hace es el uso de la música para poder acrecentar la tensión, ¿ok? Él describe lo que es, por ejemplo, el llamado momento. El momento es como un pequeño espacio de tiempo en el cual eh, tienes que exprimir al máximo, o bueno, él dice que a veces los productores le piden a los editores que expriman al máximo ciertas situaciones por medio de, por ejemplo, la música, alargando las escenas, para que así se cree la tensión. Lo que Entonces, decíamos, por ejemplo, con el tiempo de que ya va a terminar, ¿no? Y entonces alargan sí, escenas cocinando para que la tensión sea mayor, ¿no? la tensión y también, por ejemplo, como este no es una historia, como realmente se supone que los realities no deberían tener una historia, eh, estos sirven, ya sabemos que la edición es como un gran rompecabezas, ¿no? Que dependiendo la forma en cómo vayas, ahora sí que manipulando diferentes partes del metraje, te van a salir ciertos resultados. Entonces también esto tú lo puedes tomar como referencias al momento, por ejemplo, para crear tensión o bien igualmente para poder llegar al punto en donde se pueden hacer comerciales, ¿sabes? Dejar un espacio de tensión increciendo del programa para que, ¡pum!, se corte y luego regresas, se vuelve a hacer Claro. el resumen y ahora sí te dan el resultado. Esos son un clásico, ¿no? También en las series, la manera en la que funcionan al Ujú. dejarte con el suspenso, ¿no? Al final del capítulo, para que te comas otro, ¿no? De inmediato. Que Sí, eso... el cliffhanger. Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, ahorita ya... Creo que ya es como una estructura común de cualquier serie, como dejar el cliffhanger.
y para dejarte Sí, porque picado. Y más en la era del Netflix, ¿no? Que puedes ver maratones. Pues, perdón. eso, y porque si te das cuenta, ya casi como el formato de la sitcom, como que no, bueno, dicen uno que sí es el único que no escucha nada. Pues que nos digan, que nos avisen en el directo si no se escucha. Bueno, voy a entrar y a ver si escucho. Escribir. Tú sigue, tú sigue. Ah, ¿qué te iba a decir? Se me fue el hilo. Diana Bueno, se escucha. Dice Diana que sí escucha. Chale, ya se me fue la inspiración. Cliffhangers, Netflix. Sí, te iba a decir que la sitcom, el formato de la sitcom ya está desapareciendo principalmente por esto, porque ya la gente se empezó a acostumbrar más a series seriadas, valga la redundancia, que tienen una historia, tienen un principio y un final, y que obviamente se pueden seguir desarrollando por varias temporadas, pero con un final, no como series episódicas, al menos en cuanto a las live action. Ya. Sí, Había- también en las caricaturas, ¿no? Como Sí, las caricaturas, algunas siguen. entró en moda. Ahorita no soy mucho de ver caricaturas, pero creo que a lo mejor algunas siguen siendo como episódicas. Aunque la mayoría tiene una historia como definida debajo de todas las capas que llegan a tener. a mí esto del montaje se me hace muy llamativo en los reality shows porque creo que necesitan mucho de él. O sea, Sí, demasiado. exacto. Porque se nota por el tono, se nota la diferencia de tonos, por ejemplo, entre MasterChef y Hell's Kitchen, porque uno te presenta el resumen muy dinámico, muy versátil. El de Hell's Kitchen te lo presenta varios cortes al ritmo de la música, pero estos son frenéticos y también con algunas transiciones tienen estos flashes para como motivar, ¿no? Sí. Atraer la atención. Y de hecho el corte de estos resúmenes me recordó a una secuencia no me acuerdo qué película de Búsqueda Implacable, creo que la 3, que Liam Neeson está saltando una barda. O sea, son como 7, 8 segundos en los que Liam Neeson simplemente salta una barda, pero en esos 7 segundos hay como 20 cortes diferentes. O sea, son diferentes perspectivas de Liam Neeson saltando una barda. Entonces, así lo sentí yo. Claro. Sí. Y en cambio con el otro, Es más pausado y como que tiene menos historia, porque el de MasterChef se centra más en lo que es la cocina, y en los otros a veces te prestan incluso el trasfondo de dónde vienen, cómo ha sido su camino para llegar hasta ahí, y te lo presenta más narrativo. Es como que- que sí quiere contar una historia, pero a la vez se acuerda que no es ficción. esto que me Entre dices de que no tienen historia, ¿no? De que el reality show no tiene historia, pues creo que es como una gran farsa, ¿no? Que intenta como meter el reality show, que es como la Sí, gran o sea, farsa de porque- las noticias. Sí. O sea, porque al final de cuentas yo creo que igual, pues siempre se hace, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que incluso graban varios finales, dependiendo a lo mejor qué es lo que la gente vote, o qué es lo que vaya a traer más. Sí, o sea, por ejemplo, ya habíamos hablado de esto con las noticias. Estaría chido que hagamos algún día un mamut sobre las noticias, porque obviamente fingen que están construyendo objetividad, ¿no? Que están dando discursos objetivos y que esos discursos no están dando información veraz. Pero a final de cuentas, tanto las noticias como los documentales están pasando por un filtro que también es un filtro narrativo. Y la manera en la que... Y bueno, yo creo que en el caso del reality show, el montaje es súper importante para construir este filtro narrativo que a fuerza necesitan para poder atraer al público. O sea, el hecho de que te pongan escenas de Gordon Ramsay diciéndole a alguien, eres un sándwich estúpido, es definitivamente la muestra de que necesitan de la narrativa para construir sus programas. Si no, esto sería un documental de personas en un en un concurso, ¿no? Pero a fuerza necesitan como construir historias que se van a ir desarrollando. Era lo que habíamos hablado también en otros programas sobre el reality show, de que hay personajes que te empiezan a caer mejor, ¿no? Y entonces yo considero que también se tiene que construir una narrativa sobre por qué ese personaje es el bueno, o por qué ese personaje es el maldito, y por qué quieres que gane o no. Y es lo que pasa, por ejemplo, en La Isla, ¿no? En el reality show de La Isla,
hay un personaje que es un hígado y entonces no quieres que gane, y hay otro personaje que es muy bueno y que quieres que gane, y hay como una construcción del camino del héroe dentro de esos reality shows que no sé si estén truqueados por el montaje, ¿no? Que sepas, este va a ganar y entonces necesito que vean la mejor cara de este va a perder, necesito que veas la peor cara de o... o se construye la narrativa de esa manera y al final se desarrolla de cierta manera en la que gane el que te vaya a satisfacer a ti como público, ¿no? Eh, en el reality show está disfrazada esta narrativa, ¿no? Pero al final de cuentas está ahí y existe y la necesita para poder ser el género que es. Sí, también depende de programa a programa qué tanto o no es narrativo. Estoy pensando en Iron Chef, pues es más el rollo episódico, ¿no? Como pues, más similar a ese tipo de... como una sitcom, para así decir, para hacer la comparación, ¿no? Con la ficción. Y en MasterChef, pues sí hay una continuidad, porque sí son los mismos personajes y sí hay como aspectos mini narrativos, ¿no? Como... o simbólicos, como tal persona tal mandil significa salvación o que estás en peligro de irte, ¿no? De expulsión, ¿no? Etcétera. Y por ejemplo, en Iron Chef, yo siento que se centra más en la comida, que es en lo más importante, o en las preparaciones. Sí, Y sí, pero también se centra como en este antagonismo, ¿no? Entre los... sí. Y por ejemplo, Entre el las dos presentador personas. el- Pero justo. hacía como ninjutsu, ¿no? Así empezaba y sacaba unas Ah, sí, patadas cierto. karatecas y descubría el mantel, ¿no? Del ingrediente especial con el que iban a tener que cocinar. Y entonces, Sí, ah, pues ahí hay como una narrativa de una lucha, ¿no? centrada en la epicidad, ¿no? O sea, Ah, en lo épico. sí, centrada En- en una lucha épica entre dos grandes guerreros, ¿no? Ajá. Sin embargo, no hay como aspectos emocionales o personales, como luego sale en MasterChef, así de, yo cocino por mi abuelita y etcétera. Este, en MasterChef como que todo eso está lleno, ¿no? O los antagonismos son por cosas luego personales entre los concursantes, como pues, de que sí se odian y así, ¿no? Sí, Cosa que en Iron Chef no pasa, ¿no? En Iron Chef es más sí, o sea, como al un fin- combate a final de de cuentas, guerreros. todo reality show como que intenta construir una narrativa sobre lo cotidiano, ¿no? O sea, por eso se llama reality, ¿no? O sea, como que siempre intentan construir cosas que te hacen creer que eso es lo cotidiano. Y lo más cotidiano son como esas rencillas que generan, que hacen que el público esté interesado, ¿no? En estos programas. En cambio, eh, programas como Iron Chef, pues sí están construyendo una narrativa de epicidad que es muy distinta al reality show de MasterChef. Aparte, en MasterChef los ponen en la misma casa, creo, ¿no? O sea, los meten. Sí. Y eso también genera como rencillas, ¿no? Y si bien no te ponen lo que pasa en la casa, o no siempre, porque sí lo llegan a hacer, porque no es el punto principal del programa, pues ahí hay algo que necesariamente está como cruzando con con el programa, ¿no? Y como con las relaciones que van a tener los protagonistas. O sea, esto no es Big Brother, pero casi, ¿no? O sea, el hecho de que estén viviendo en el mismo hogar va a hacer que tengan ciertas relaciones que van a empezar a generar grupos o que los van a antagonizar y todas esas construcciones a través de los personajes. O sea, siento que es como meterlos en una jaula y grabarlos y decir, esto a ver qué sale. Y entonces ya después entrar al montaje y después de que viste que se estaban peleando entre ellos por el experimento que hiciste al inicio, ya ahora sí construyes la narrativa que quieres dar al público y le metes como los sonidos, ¿no? TV Azteca tiene mucho un estilo de edición en sus reality shows que tiene como sonidos de pum, pum, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí.
todo el tiempo estás escuchando como golpes, ¿no? Y todo el tiempo estás escuchando como esos soniditos que están ahí para generar tensión, pero que en el mundo real, pues en realidad no necesariamente es así, ¿no? O sea, fuerza necesita... En el mundo real todo incómodo ahí. Exacto, ¿no? O sea, en el mundo real, pues el chef Benito dice, cállate, cállate, y ya se escucha así como todo incómodo, pero aquí necesitan que sea, que te hierva la sangre, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que meterle sonido, ¿no? Hay que meterle ahí explosiones para que el público entienda que esto es una riña de verdad. Los sonidos ridículos cuando pasa algo chistoso así. Sí, pues es que precisamente todo eso es parte de la manipulación a la hora de editar que hacen. Muy bien. A ver, voy a leer un poco de los comentarios. A ver si hay algo que nos hayan comentado en este rato. Dice F por el concursante, el vegano, pero a ver si en Israel igual y habrá un Masterchef de veganos en un futuro, no muy lejano. Igual por la tradición, ¿no? Culinaria de Israel. Estaría padre, incluso también podrían hacerlo con concursantes de la India. Sí. Igual y ya hay, ¿no? Sería interesante. Que, por ejemplo, La India también. estaba pensando como en la enorme cantidad de programas de quién quiere ser millonario que hay, ¿no? En cada país también. y pensaba como en cómo se construyó el reality show sobre la película en Slumdog Millionaire, ¿no? Verdad. Bueno, dice que aún hay oxígeno para las caricaturas, que todavía no pasa mucho como esa barrera del formato episódico. Y un saludo, Aurora, muchas gracias por estar aquí. Dice de telenovela y cada que te equivocas suena música en el aire. Sí, claro, o sea, está como estas ediciones que hacen de Bob Esponja y La Rosa de Guadalupe, ¿no? O Harry Potter y como editado como si fuera telenovela y ponen acá a Hermione diciendo algo y los sonidos estos de... Es que sí, justo es eso, ¿no? O sea, la construcción del reality show en TV Azteca es muy similar, al menos en estos sonidos y en este montaje, un poco a las telenovelas. O sea, nunca me había dado cuenta, pero creo que sí. O sea, creo que sí tienen algo de eso. O sea, las telenovelas están construidas como reality shows. También. Pues bueno, vamos a ir cerrando, entonces, porque creo que ya no hay mucho más que hablar. Muchas gracias por haber estado en este directo. ¿En los dos directos? En los dos directos. Igual y me descargo ambos y subo una versión completa a YouTube por si quieren ver el completo de corrido. Y elimino el que estuvo en directo. Y yo creo que próximas ediciones ahora las voy a hacer en Twitch, porque tuve muchos problemas con el internet por eso se cayó. Porque estaba haciendo el directo en 3 plataformas y entonces pues no lo soportó, pero igual en 2 habría que probar, quién sabe. Y pues ya, eso es todo. Hasta luego. Espero que hayan disfrutado de estar aquí, Art, el Gordo Taku. ¿Qué vamos a hablar la próxima semana? Ah, bueno, primero, digan, despídanse y ahorita hablamos de eso. Bye. No. La próxima semana es el de fútbol. Sí, y fíjate que, ay, mira, ahorita que estábamos platicando de esto de Masterchef, mira, ahorita estoy haciendo corajes en un grupo de WhatsApp por el clásico. Neta que estoy hasta la madre ya, güey, neta. ¿Sí? ¿Sufres mucho por...? Sí, sufro. Te caga el fútbol. No, le gusta. No, precisamente porque ahorita fue el clásico, el de Chivas América, y ya estoy cagando todos, güey, neta. O sea, qué bueno que no lo vi, que estuve aquí, tranquilito, porque sí, fue una desgracia, la verdad. Ganó el América. Sí, ya. Hijos. Qué desgracia. Ok, pues el próximo directo del Mamut Explosivo, la próxima semana, que va a ser el sábado, ahora sí va a ser el sábado. Sí, ahora sí. Estaremos hablando de fútbol. Y yo ya tengo preparado cómo voy a iniciar. Ya les dije aquí en el directo cómo... Ahí Diana ya hizo un comentario que ya sabe, ¿no? De guiño, guiño, hacia dónde voy a ir yo. Guiño. Porque a mí me interesa mucho ese tema. Entonces, ya estaremos hablando la próxima semana de eso.
muchas gracias por estar aquí. El lunes, o sea, el día de mañana voy a estar en Minecraft porque ya logramos solucionar los problemas con el servidor aquí con Artan Cinema. Y pues nos vemos mañana. Bye, hasta luego. Minecraft, al fin. Así es. Adiós. Adiós, adiós.